El año pasado, pasé 6 meses participando en lo que me dijeron que era un experimento psicológico. Encontré un anuncio en mi periódico local que buscaba gente imaginativa que busca ganar buen dinero, y como era el único anuncio esa semana para el que estaba remotamente calificado, los llamé y concertamos una entrevista. Me dijeron que todo lo que tenía que hacer era quedarme en una habitación solo, con sensores colocados en mi cabeza para leer mi actividad cerebral. Y mientras estaba ahí visualicé un doble de mí mismo. Lo llamaron mi tulpa. Parecía bastante fácil y acepté hacerlo tan pronto como me dijeron cuánto me pagarían. Y el día siguiente comencé. Me llevaron a una habitación sencilla y me dieron una cama. Luego colocaron sensores en mi cabeza y los engancharon en una pequeña caja negra en la mesa de al lado. Me hablaron sobre el proceso de visualizar a mi doble nuevamente y me explicaron que si me aburría o me inquietaba, en lugar de moverme, debería visualizar a mi doble moviéndose o tratar de interactuar con él. La idea era tenerlo conmigo todo el tiempo que estuve en la habitación. Tuve problemas con eso durante los primeros días. Estaba más controlado que cualquier tipo de ensoñación que yo hubiera hecho antes. Me imagino a mi doble durante unos minutos y luego me distraigo. Pero al cuarto día pude mantenerlo presente durante las 6 horas completas. Me dijeron que estaba bien. La segunda semana me dieron una habitación diferente, con altavoces de pared. Dijeron que querían ver si aún podía quedarme con el tulpa, a pesar de los estímulos que me distraían. La música era fea e inquietante, y eso hizo que el proceso fuera un poco más difícil, pero lo logré. La semana siguiente tocaron música aún más inquietante, salpicada con chillidos y voces guturales que hablaban algún idioma extranjero. Solo me reí, y era un profesional. Después de aproximadamente un mes comencé a aburrirme. Para animar las cosas, comencé a interactuar con mi doppelganger. Tenía conversaciones o jugábamos piedra, papel, tijera, o me lo imaginaba haciendo malabares o bailando, o lo que sea que me llamara la atención. Les pregunté a los investigadores si mi estupidez afectaría negativamente su estudio, pero solo me animaron. Así que jugamos y nos comunicamos, y eso fue divertido por un tiempo. Y luego se puso un poco extraño. Un día le hablé de mi primera cita y me corrigió. Le dije que mi cita llevaba una camiseta amarilla y él dijo que era verde. Lo pensé por un segundo y me di cuenta que tenía razón. Me asustó y después de mi turno ese día hablé con los investigadores al respecto. Estás usando la forma de pensamiento para acceder a tu subconsciente, explicaron. Sabías en algún nivel que estabas equivocado y te corregiste subconscientemente. Estaba hablando con mi subconsciente. Me tomó algo de práctica, pero descubrí que podía cuestionar mi tulpa y acceder a todo tipo de recuerdos. Podría pedirle que citara páginas enteras de libros que había leído una vez años antes, o cosas que me enseñaron y olvidé inmediatamente en la escuela secundaria. Fue increíble. Fue entonces cuando comencé a llamar a mi doble fuera del centro de investigación. No a menudo al principio, pero ya estaba tan acostumbrado que casi me parecía extraño no verlo. Así que cada vez que me aburría visualizaba a mi doble. Finalmente comencé a hacerlo la mayor parte del tiempo. Fue divertido usarlo como un amigo invisible. Me lo imaginé cuando salía con amigos o visitaba a mi madre. Incluso lo llevé a una cita una vez.
No necesitaba hablar con él en voz alta, así que pude tener conversaciones con él y nadie se dio cuenta. Sé que suena extraño, pero fue divertido. No solo era un almacenamiento ambulante de todo lo que sabía y había olvidado, sino que también parecía ser más en contacto conmigo que yo a veces. Tenía una comprensión increíble de las minucias del lenguaje corporal que ni siquiera me di cuenta de que estaba captando. Por ejemplo, pensé que la cita a la que lo traje estaba saliendo mal, pero él señaló que ella se rió demasiado de mis chistes y se inclinó hacia mí mientras hablaba, entre otras cosas que yo no estaba agarrando conscientemente. Escuché y dijo que la cita salió bien. Cuando llevaba 4 meses en el centro de investigación, él estaba conmigo constantemente. Los investigadores se me acercaron al día siguiente de mi turno y preguntaron si había dejado de visualizarlo. Lo negué y parecían complacidos. Silenciosamente le pregunté a mi doble si sabía que había causado eso, pero se encogió de hombros. Yo también. Me alejé un poco del mundo en ese momento. Tuve problemas para relacionarme con la gente. Me parecía que estaban tan confundidos e inseguros de sí mismos, mientras yo tenía una manifestación de mí mismo con quien hablar. Hizo que socializar fuera incómodo. Nadie más parecía consciente de las razones detrás de sus acciones, porque algunas cosas los enojaban y otros los hacían reír. No sabían qué los movía, pero yo sí. O al menos podrías preguntarme y obtener una respuesta. Un amigo me confrontó una noche. Golpeó la puerta hasta que la abrí y entró furioso y maldiciendo. «No has respondido cuando te llamé en malditas semanas, idiota», él gritó. «¿Cuál es tu maldito problema?» Estaba a punto de pedirle disculpas y probablemente me habría ofrecido a ir a bares con él esa noche, pero mi tulpa se enfureció de repente. «Golpéalo», decía, y antes de que supiera qué estaba pasando, lo hice. Escuché su nariz romperse. Cayó al suelo y se tambaleó sobre sus pies. Hicimos un desastre en mi apartamento. Entonces me puse más furioso que nunca y no fui misericordioso. Lo tiré al suelo y le di 2 patadas salvajes en las costillas. Y fue entonces cuando huyó encorvado y sollozando. La policía llegó unos minutos después, pero les dije que él había sido el instigador y como no estaba para refutarme, me dejaron salir con una advertencia. Mi tulpa estuvo sonriendo todo el tiempo. Pasamos la noche presumiendo de mi victoria y burlándonos de lo mal que había golpeado a mi amigo. No fue hasta la mañana siguiente, cuando me estaba revisando el ojo morado y el labio cortado en el espejo, que recordé lo que me había causado. Mi doble era el que se había puesto furioso, no yo. Me había sentido culpable y un poco avergonzado, pero él me había animado a pelear ferozmente con un amigo preocupado. Estaba presente, por supuesto, y conocía mis pensamientos. «Ya no lo necesitas. No necesitas a nadie más», me dijo, y sentí que se me erizaba la piel. Les expliqué todo esto a los investigadores que me contrataron, pero se rieron. «No puedes tener miedo de algo que estás imaginando», me dijo uno. Mi doble se paró junto a él. Asintió con la cabeza y luego me sonrió. Traté de tomarme en serio sus palabras, pero durante los días siguientes me encontré cada vez más ansioso con mi tulpa. Me parecía que estaba cambiando, parecía más alto y amenazador. Sus ojos brillaron con maldad y vi malicia en su constante sonrisa. No valía la pena perder la cabeza por ningún trabajo, yo decidí.
Si estaba fuera de control, renunciaría. Estaba tan acostumbrado en ese momento que visualizarlo era un proceso automático, así que comencé a hacer todo lo posible por no visualizarlo. Tomó unos días, pero comenzó a funcionar un poco. Podría deshacerme de él durante horas, pero cada vez que regresaba parecía peor. Su piel parecía pálida, sus dientes más puntiagudos. Siseó, farfulló, amenazó y maldijo. La música discordante que había estado escuchando durante meses parecía acompañarlo a todas partes. Incluso cuando estaba en casa me relajaba y fallaba porque ya no me enfocaba en no verlo y ahí estaba él. Y ese ruido con él. Seguí visitando el centro de investigación y pasé mis 6 horas ahí. Necesitaba el dinero y pensé que no sabían que no estaba visualizando activamente mi tulpa ahora. Estaba equivocado. Un día después de mi turno, aproximadamente 5 meses y medio después, 2 hombres impresionantes me agarraron y me sujetaron, y alguien con una bata de laboratorio me clavó una aguja hipodérmica en el cuerpo. Me desperté de mi estupor en la habitación, atado a la cama, con la música a todo volumen, con mi tulpa parado sobre mí riendo. Ya casi no parecía humano. Sus rasgos estaban retorcidos, tenía los ojos hundidos en las cuencas, como los de un cadáver. Era mucho más alto que yo, pero encorvado. Tenía las manos torcidas y las uñas como garras. En resumen, fue jodidamente aterrador. Traté de alejarlo, pero parecía que no podía concentrarme. Se rió y tocó la vena intravenosa en mi brazo. Moví las ataduras lo mejor que pude, pero apenas podía moverme. Creo que te están llenando con las cosas buenas. ¿Cómo está la mente? ¿Todo confuso? Se inclinó más y más cerca mientras hablaba. Me atraganté. Su aliento olía a carne podrida. Traté de concentrarme, pero no pude desterrarlo. Las siguientes semanas fueron terribles. De vez en cuando entraba alguien con bata de médico y me inyectaba algo o me obligaba a comer una pastilla. Me mantenía mareado y desenfocado, y en ocasiones me dejaban alucinando o delirando. Mi tulpa todavía estaba presente, burlándose constantemente. Él tal vez provocó mis delirios. Aluciné que mi madre estaba ahí regañándome y luego él le cortó el cuello y su sangre me inundó. Era tan real que pude saborearlo. Los médicos nunca me hablaron. A veces suplicaba, gritaba, inventaba, exigía respuestas. Nunca me hablaron. Puede ser que hayan hablado con mi tulpa, mi monstruo personal. No estoy seguro. Estaba tan drogado y confundido que pudo haber sido más una ilusión, pero recuerdo que estaban hablando con él. Me convencí que él era el verdadero y yo era la forma de pensamiento. Alentó esa línea de pensamiento unas veces y se burló de mí en otras. Otra cosa por la que rezo fue un engaño. Podría tocarme. Más que eso, podría lastimarme. Me empujaba si sentía que no le estaba prestando suficiente atención. Una vez me agarró los testículos y los apretó hasta que le dije que lo amaba. En otra ocasión me cortó el antebrazo con una de sus garras. Todavía tengo una cicatriz. La mayoría de los días puedo convencerme de que me lastimé. Y en otros momentos alucino que él fue el responsable. La mayoría de los días, al menos. Entonces, un día, mientras me contaba una historia sobre cómo iba a destripar a todos los que amaba, empezando por mi hermana, hizo una pausa. Una mirada lastimera cruzó su rostro, extendiendo la mano y tocó mi cabeza, como solía ser mi madre cuando tenía fiebre.
Se quedó quieto por un largo momento y luego sonrió. Todos los pensamientos son creativos, me dijo. Luego salió por la puerta. Y 3 horas después me pusieron una inyección y me desmayé. Me desperté sin ataduras. Temblando, fui a la puerta y la encontré abierta. Salí al pasillo vacío y luego corrí. Tropecé más de una vez, pero bajé las escaleras y salí al estacionamiento detrás del edificio. Ahí colapsé, llorando como un niño. Sabía que tenía que seguir moviéndome, pero no podía manejarlo. Finalmente llegué a casa, no recuerdo cómo. Cerré la puerta con llave, empujé un mueble contra ella. Me di una ducha larga y dormí 1 día y medio. Nadie vino a buscarme por la noche y nadie vino al día siguiente, ni al día siguiente. Se terminó. Había estado encerrado en esa habitación durante 1 semana, pero me había parecido un siglo. Me había retirado tanto de mi vida de antemano que nadie se había dado cuenta de que me estaba pasando. La policía no encontró nada. El centro de investigación estaba vacío cuando lo registraron. Los nombres que les había dado eran alias. Incluso el dinero que había recibido parecía imposible de rastrear. Me recuperé tanto como pude. No salgo mucho de casa y tengo ataques de pánico cuando lo hago. También lloro mucho. No duermo mucho y mis pesadillas son terribles. Se acabó, me digo. Sobreviví. Uso la concentración que esos bastardos me enseñaron para convencerme. A veces funciona. Sin embargo, hoy no. Hace 3 días recibí una llamada telefónica de mi madre. Ha habido una tragedia. Mi hermana es la última víctima de una ola de asesinatos, dice la policía. El perpetrador ataca a sus víctimas y luego las destripa. El funeral fue esta tarde. Supongo que fue un servicio tan hermoso como un funeral. Aunque estaba un poco distraído. Todo lo que podía oír era música de algún lugar distante. Cosas discordantes, perturbadoras, que suenan como voces y chillidos. Todavía lo escucho. Un poco más fuerte ahora.